respira por última vez. El cielo aún es azul. Los gigantes caminan sin saber. La Tierra está a punto de cambiar para siempre. Hace 66 millones de años, el planeta era irreconocible y, al mismo tiempo, extraordinariamente vivo. No existían continentes con las formas actuales. Un mar interior dividía Norteamérica en dos. Las temperaturas eran más cálidas. Los polos no estaban cubiertos por hielo permanente y extensos bosques de coníferas, helechos y plantas con flores cubrían amplias regiones del mundo. El nivel del mar era alto. Los océanos, ricos en vida microscópica, sostenían cadenas alimenticias complejas y estables. En tierra firme los dinosaurios dominaban prácticamente todos los ecosistemas. Titanes herbívoros como el Triceratops recorrían llanuras húmedas. Depredadores formidables como el Tyrannosaurus Rex vigilaban los bordes de los bosques. En otras regiones del planeta, hadrosaurios migraban en manadas. Anquilosaurios se protegían con armaduras óseas y pequeños dinosaurios emplumados se movían entre la vegetación densa. La vida parecía estable, robusta, imparable. Pero en el espacio, a millones de kilómetros de distancia, una roca de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro avanzaba silenciosamente hacia la Tierra. Era un asteroide, remanente de la formación temprana del Sistema Solar, viajando a más de 20 kilómetros por segundo. Durante millones de años, su trayectoria fue determinada por fuerzas gravitacionales invisibles. En cuestión de minutos, esa trayectoria cambiaría la historia de la vida. El punto de impacto se encontraba en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, en la actual región de México. En aquel entonces, era un mar poco profundo, cálido y lleno de organismos marinos. La atmósfera, aún tranquila, no ofrecía resistencia significativa ante el cuerpo cósmico que descendía. Los últimos segundos fueron invisibles para la mayoría de las criaturas. No hubo advertencia clara, tal vez un destello en el cielo, tal vez una sombra fugaz cruzando el horizonte. Luego, en un instante imposible de imaginar, la energía liberada superó miles de millones de bombas nucleares. El impacto creó el cráter que hoy llamamos Chicxulub. En una fracción de segundo, la roca vaporizó el agua del mar y parte de la corteza terrestre. Una bola de fuego se expandió hacia el cielo, elevando material fundido y fragmentos de roca a decenas de kilómetros de altura. La presión generada desencadenó terremotos de magnitud extrema, probablemente superiores a cualquier evento sísmico registrado en la historia humana. En un radio inmediato de miles de kilómetros, todo fue incinerado. La onda de choque viajó más rápido que el sonido, arrasando bosques enteros. Árboles centenarios fueron arrancados de raíz. Animales que habían sobrevivido durante millones de años cayeron en cuestión de segundos. El aire mismo se convirtió en una fuerza destructiva. Minutos después, enormes tsunamis comenzaron a propagarse por los océanos. Murallas de agua de cientos de metros de altura se desplazaron a velocidades aterradoras, penetrando costas lejanas y remodelando continentes. Sedimentos marinos fueron arrastrados tierra adentro. Ecosistemas costeros desaparecieron bajo el agua turbulenta. Mientras tanto, fragmentos incandescentes expulsados al espacio comenzaron a reingresar en la atmósfera terrestre. El cielo se transformó en una lluvia global de fuego. La fricción convirtió esos fragmentos en proyectiles ardientes que calentaron la atmósfera hasta niveles extremos. Bosques a miles de kilómetros del punto de impacto comenzaron a arder casi simultáneamente. La temperatura superficial se elevó de forma abrupta. En amplias regiones del planeta, el calor fue suficiente para provocar incendios forestales masivos. El humo y el hollín comenzaron a ascender hacia la estratosfera. En cuestión de horas, la luz del sol empezó a filtrarse a través de una neblina espesa y oscura. Los dinosaurios que no murieron en el impacto inmediato enfrentaban ahora un mundo en llamas. Las manadas se dispersaban. Los depredadores huían sin comprender la magnitud del desastre. En los mares, la onda expansiva alteraba corrientes y destruía arrecifes. La vida, hasta entonces dominante, se encontraba en el umbral del colapso. Pero no todos los dinosaurios estaban condenados de la misma manera. Algunos eran pequeños, cubiertos de plumas, con metabolismos más activos y dietas flexibles. Habitaban árboles, orillas de ríos, zonas boscosas protegidas. No eran los gigantes que solemos imaginar. Eran criaturas discretas, ágiles, muchas veces ignoradas por los grandes depredadores. Mientras el polvo y los aerosoles sulfatados comenzaban a bloquear la luz solar, el planeta entraba en una nueva fase. El impacto no fue el final inmediato, sino el comienzo de una cadena de transformaciones ambientales que durarían años. La fotosíntesis empezó a disminuir. Las plantas más sensibles comenzaron a morir. Las redes tróficas, cuidadosamente equilibradas durante millones de años,
empezaron a fracturarse. En este primer día la Tierra ya no era la misma. La era de los grandes dinosaurios no terminó en un instante, pero su dominio estaba mortalmente herido. El impacto había abierto la puerta a un proceso de extinción masiva que redefiniría la vida en el planeta. Y en medio de ese caos inicial, invisibles para el ojo humano que aún no existía, algunos linajes de dinosaurios pequeños y emplumados resistían. No sabían que estaban protagonizando el capítulo más extraordinario de supervivencia en la historia natural. La catástrofe apenas comenzaba. La luz desaparece, el calor lo invade todo. El aire se vuelve ceniza. La supervivencia comienza ahora. Las primeras horas después del impacto no trajeron silencio. Trajeron transformación. La energía liberada no solo había destruido el punto de contacto, había alterado el equilibrio completo del planeta. La atmósfera comenzó a llenarse de partículas microscópicas, polvo pulverizado, hollín de incendios globales y aerosoles sulfatados expulsados desde las rocas vaporizadas ricas en azufre. Estos elementos comenzaron a ascender hacia la estratosfera, formando un velo que se extendía lentamente alrededor del mundo. En el hemisferio cercano al impacto, el cielo se volvió rojo oscuro, luego negro. El Sol, que había sido la fuente constante de energía durante más de 4.000 millones de años, empezó a desaparecer tras una cortina opaca. La radiación solar ya no llegaba con la misma intensidad. La fotosíntesis, el proceso fundamental que sostenía la mayoría de las cadenas alimenticias, comenzó a fallar casi de inmediato. En los bosques, las hojas carbonizadas caían al suelo. Los árboles que habían sobrevivido al calor inicial ahora enfrentaban la oscuridad prolongada. Sin luz, no podían producir energía. En cuestión de días, el metabolismo vegetal comenzó a ralentizarse. En semanas, millones de plantas murieron. Las praderas se convirtieron en paisajes grises, cubiertos de ceniza y restos calcinados. Los grandes dinosaurios herbívoros fueron los primeros en enfrentar una crisis irreversible. Sus cuerpos masivos requerían enormes cantidades de alimento diariamente, pero el alimento estaba desapareciendo. Las plantas frescas eran cada vez más escasas. Las nuevas hojas no crecían, las semillas no germinaban. El ciclo natural había sido interrumpido. El hambre se convirtió en una fuerza silenciosa pero implacable. Las manadas que antes se desplazaban con confianza ahora vagaban sin rumbo, impulsadas por el instinto de encontrar alimento. Sus movimientos se volvieron erráticos. Sus cuerpos diseñados para prosperar en abundancia comenzaron a debilitarse. Los individuos más jóvenes y los más viejos fueron los primeros en caer. Los depredadores, por su parte, enfrentaron una paradoja mortal. Durante un breve periodo hubo abundancia de cadáveres, pero esa abundancia era una ilusión temporal. A medida que las poblaciones herbívoras colapsaban, también lo hacía la fuente de alimento para los grandes carnívoros. Los gigantes cazadores, que habían dominado durante millones de años, se encontraron en un mundo que ya no podía sostenerlos. El colapso no fue instantáneo, pero fue inevitable. En los océanos la situación era igualmente devastadora. El fitoplancton, responsable de producir gran parte del oxígeno del planeta y base de las cadenas alimenticias marinas, dependía directamente de la luz solar. Sin ella, su población disminuyó drásticamente. Esta caída afectó a organismos más grandes: zooplancton, peces pequeños, peces grandes, reptiles marinos. Las redes ecológicas comenzaron a desintegrarse desde su base. El enfriamiento global comenzó poco después. Con la luz solar bloqueada, las temperaturas descendieron. Lo que antes era un mundo cálido se convirtió en un planeta sometido a un invierno repentino. Este fenómeno, conocido como invierno de impacto, redujo las temperaturas medias globales de forma significativa. Las noches se volvieron más frías. Las heladas comenzaron a aparecer en regiones que antes eran templadas. Los ecosistemas, adaptados a un clima estable, no podían responder con suficiente rapidez. Pero en medio de esta devastación, algunas criaturas poseían ventajas invisibles. Los dinosaurios más pequeños, muchos de ellos cubiertos de plumas, tenían necesidades energéticas menores. Sus cuerpos requerían menos alimento. Algunos podían alimentarse de semillas, insectos o materia orgánica en descomposición. Otros vivían en madrigueras, protegidos parcialmente del calor inicial y de las condiciones extremas posteriores. Las plumas, que en su origen habían evolucionado para aislamiento térmico y exhibición, ahora se convertían en herramientas cruciales para la supervivencia. Permitían conservar el calor corporal en un mundo que se enfriaba rápidamente. El comportamiento también jugó un papel decisivo. Los animales capaces de esconderse, de reducir su actividad, de sobrevivir con recursos limitados,
tenían mayores probabilidades de resistir. Aquellos que no dependían exclusivamente de plantas vivas tenían una ventaja crítica. En los suelos cubiertos de ceniza, las semillas permanecían intactas. Estas estructuras, diseñadas para resistir condiciones adversas, se convirtieron en una fuente de alimento esencial. Algunas pequeñas criaturas emplumadas podían romper sus cáscaras y consumir su interior nutritivo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La oscuridad persistía. El cielo permanecía cubierto por una capa de partículas que reflejaban la luz solar hacia el espacio. La Tierra estaba atrapada en una penumbra prolongada. Los ciclos normales de día y noche se volvieron difusos. El silencio comenzó a extenderse por los continentes. Donde antes había manadas, ahora había ausencia. Donde antes había rugidos, ahora había quietud. El proceso de extinción continuaba, no como una explosión repentina, sino como una disminución constante de la vida. Cada día más especies desaparecían. Cada semana más ecosistemas colapsaban. Sin embargo, la vida no desapareció por completo. En pequeños refugios ecológicos, cerca de ríos, lagos y zonas protegidas, algunos linajes persistían. Estas criaturas no dominaban el mundo anterior, pero estaban adaptadas para soportar el nuevo. Sus cuerpos eran ligeros, sus metabolismos eran eficientes, sus comportamientos eran flexibles. Eran dinosaurios. Dinosaurios que no dependían del tamaño para sobrevivir. Dinosaurios que no necesitaban dominar, sino resistir. Mientras el planeta atravesaba uno de los periodos más oscuros de su historia, estos sobrevivientes silenciosos continuaban existiendo, respirando en un mundo transformado. No sabían que representaban el futuro, no sabían que eran los últimos de su linaje original, pero estaban allí, esperando el momento en que la Tierra, lentamente, comenzaría a sanar.